Hola, hola, sean bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Dora López y esta es mi historia de cómo fue mi travesía de Cuba hacia Brasil. Contarles que soy una joven cubana de 29 años, vivo acá en Brasil hace 7 meses, específicamente en la ciudad de Maceió, que pertenece al estado de Alagoas. Todo comenzó en septiembre del 2023. En aquel entonces yo me encontraba en Italia, estaba haciendo una maestría, yo soy ingeniera industrial y estaba haciendo una maestría en ingeniería de gestión, es como una ingeniería de administración. Mi mamá se encontraba en Cuba con mi hija de 3 años en aquel entonces. Me la estaba ella cuidando y yo la verdad quería estar con ella, quería reunirme, quería vivir con mi hija, con mi madre, con mi familia y no encontraba la manera. Para mí era muy difícil llevarme a la niña para allá porque yo fui para allá con un visado de estudiante y necesitaba culminar mis estudios, cambiar mi visado y todas esas cosas, regularizarme para después llevarme a mi familia. Entonces era prácticamente imposible, era mucho tiempo y yo la verdad no quería esperar más tiempo. El primero que inició este viaje fue el esposo de mi madre. Él fue el primero que inició y se fue para Brasil. Inició esta aventura y él tenía los contactos, él conocía a todas las personas que nos iban a ayudar en este proceso y él nos dijo que no había ningún tipo de problema, ningún tipo de peligro, que era totalmente en carro. Y esa fue mi experiencia. Hay otras personas que tuvieron que quizás cruzar con más dificultad o menos dificultad. En mi caso fue todo en carro, gracias a Dios. Nada, yo fui a Cuba, fui de visita y en ese momento yo pensé que no iba a poder ser, que no iba a ser posible, que era un sueño, pues se necesitaba de mucho dinero para poder salir todos. Y nada, mi mamá tenía pensado vender algunas propiedades, algunas cosas que ella tenía. Y yo decía, bueno, con la situación como la que se está viviendo en mi país, es prácticamente imposible que se pueda vender esas propiedades, pero nada. Dios abrió las puertas, Dios es maravilloso y Dios permitió que todo se vendiera en un tiempo récord. Pues yo tenía fecha de vuelo el día 19 de octubre, yo tenía que volver hacia la escuela, hacia Italia, a continuar mis estudios. Y nada, gracias a Dios se vendió antes de esa fecha. En un mes, yo fui un mes de visita a mi país y en ese mes se vendió la casa antes de que culminara el mes. Mi mamá pudo obtener el dinero entre lo que yo tenía juntado y ella tenía juntado. Imagínate, el corretaje a comprar pasajes. Compramos pasajes en Santiago de Cuba en una aerolínea, con la aerolínea Airline. Compramos los pasajes. Al comprarlo o sea, con poco tiempo de antelación, eran como una semana más o menos, los pasajes nos costaron $1,400. Dicen, yo no tuve esa experiencia, que si lo compras con antelación un mes, dos, tres, te sale mucho más económico, a $900, algo así. Yo no tuve esa experiencia, yo tuve que pagarlo bien caro, pero bueno, nada, teníamos el sueño de irnos, de vivir juntos, de empezar de cero y no había de otra que hacerlo. Lo hicimos, compramos los pasajes, nos fuimos para La Habana porque el vuelo salía de La Habana. Allá estuvimos unos días en casa de unas familias que nos recibieron muy bien, gracias a Dios. Allí estuvimos y nada, el día del vuelo, el vuelo salía a las 8 de la noche, teníamos que hacer el check-in a las 6, estábamos en el aeropuerto desde las 6, aquel vuelo estaba lleno de cubanos, lleno de gente y nosotros, imagínate, habíamos llegado prácticamente a las 6, a 2 horas exacto, y estaba un mundo, un pueblo de gente. Pero nada, con calma. ¿Qué acontece? Que el vuelo se demoró, el vuelo venía con retraso. Ahí estuvimos, ya después que hicimos el check-in, entramos un poco nerviosos, imagínate, yo también me iba con mi niña, el papá de mi niña no vive acá, y yo con miedo porque a la hora de sacar un menor es un poco complejo. Gracias a Dios él me dio el papel para que ella pudiera salir sin ningún tipo de problema. Ella salió y nada, estábamos ahí esperando a que el vuelo llegara. Y ahí pasamos prácticamente toda la noche, dormimos en el aeropuerto, nos dieron merienda y nada, el vuelo salió a las 2 de la mañana. A esa hora entramos, mi mamá, que es miedosa a los vuelos, pero nada, gracias a Dios todo fue de la mano de Dios y fueron 4 horas de vuelo
Mi niña se durmió, yo con miedo, era la primera vez que montaba avión, pero todo fue, gracias a Dios, tranquilo. Llegamos a Guyana. En Guyana nos pidieron un papel donde supuestamente nos íbamos a alquilar o a quedar, que era un hostal. Este papel te lo tiene que dar la persona que te va a recibir en Guyana. Se le dice, nosotros le decimos el coyote. Esa persona te tiene que dar el papel del nombre del hostal donde tú te vas a quedar. Entonces nada, nos preguntaron cuál era el motivo de nuestro viaje. Nosotros dijimos que era por motivos de negocio y de turismo a la vez. Entonces no hubo ningún tipo de problema. Entramos, gracias a Dios. Una vez que salimos, llegamos al aeropuerto de Georgetown en Guyana y pasamos por inmigración, todo fue bien, gracias a Dios. Cuando salimos de ahí, nos estaba esperando la persona que nos iba a transportar. Nos transportó en una guaguita llamada Vans. Van a escuchar mucho esto, viene siendo una guagua pequeña, se le conoce así en Guyana, Vans. Nos llevó a nosotros y a otra chica hacia un hostal. Ese hostal era un hostal grandísimo, tenía piscina y todo. Me sorprendió que cuando yo llego al hostal, veo un mundo de gente y esa gente, todos eran de mi vuelo. Yo que pensando que era la única que iba a hacer esa travesía, pues estaba ahí todo el vuelo mío que había viajado esa noche, todos los cubanos que habían viajado estaban allí. Cada uno con sus historias, cada uno hacia su destino. Habían gente que iban para Chile, habían gente que iban para Estados Unidos, habían gente que iban para Uruguay, todo el mundo, y nosotros que íbamos para Brasil. Nosotros solamente tuvimos tiempo de prepararnos mentalmente 1 hora de comer algo, porque el viaje salía en guaguitas pequeñas, salía en 1 hora. Nosotros comimos cosas, rápido hablamos con nuestra familia, le informábamos que estábamos bien, que habíamos llegado bien, que no se preocuparan, que íbamos a hacer un viaje, que no sabíamos cuánto tiempo íbamos a estar incomunicados y que no se preocuparan. Entonces nada, a la hora entonces llegaron muchas vans, repartieron a cada uno según la región por la que se iba a dirigir. Nosotros nos tocó una van pequeña, una blanquita ella, me recuerdo. Nuestras pertenencias las colocaron arriba. Nosotros nos llevamos prácticamente toda nuestra ropa, prácticamente todo. Y yo les recomiendo al que se vaya a aventurar en esta aventura, que lleven sus pertenencias, porque en esos primeros tiempos que uno está en Brasil, realmente uno está un buen tiempo sin trabajo, en lo que uno se establece, y no hay nada como tú tener tus propias pertenencias, que no pases carencias en ese sentido. Nosotros nos llevamos prácticamente todo. Me acuerdo que habían paquetes debajo de mis pies, pero bueno, nada, busqué la comodidad, me quité los zapatos, busqué hacer el viaje lo más cómodo posible. También otra recomendación que le hago es que se pongan ropa cómoda para hacer un viaje tan largo. Nada, empezó el viaje. En Guyana estaba lloviendo, es normal que llueva mucho allá. Fue un viaje prácticamente sin parar. Había que aguantar prácticamente lo máximo posible para hacer pipí. Y fue un viaje ahí sin parar, nosotros con miedo porque estaba lloviendo, de que aconteciera algún accidente o algo así. Gracias a Dios no aconteció nada, hasta que él ya cogió una zona de selva, de Amazonas. Era netamente monte, sin una casa, sin un nada, netamente carretera. Mi niña, el día antes, ella estaba medio malita del estómago, fue la única cosa que me tenía a mí un poco preocupada, pero ella se pasó prácticamente el viaje durmiendo. Se tomaba un poquito de leche, de ahí volvía a dormir y así sucesivamente. Gracias a Dios. Yo tenía miedo porque ella como que le da deseo de vomitar los viajes, pero bueno, el viaje fue tranquilo, fue maravilloso. Mi mamá también, gracias a Dios, estuvo bien, todo el mundo bien. Y nada, así fue el viaje. Llegó un momento en que nos cogió la noche en la carretera, o sea, en la carretera no, en la selva. Nos cogió la noche, el hombre paró, porque el hombre no sabía, era nuevo, no sabía bien las rutas, se perdió.
Y estábamos nosotros preocupados, Dios mío, ahora qué va a acontecer, no sé qué, el hombre hablaba netamente inglés. Y yo entonces, a esa hora a mí no me salía el inglés, a mí no me salía nada, yo lo que me acordaba era del italiano, sin comentarios. Pero bueno, nada, había una muchacha ahí que hablaba más o menos como ella pudiera, pero gracias a ella se pudo comunicar con el hombre. Y el hombre entonces le dijo que nada, que iba a llamar a otro chofer. El chofer llegó súper rápido porque más o menos iban todas, como aquí quien dice, entre comillas, alineadas. Él llegó más o menos en 15 minutos y fue quien nos guió a el camino. Y nosotros seguimos el carro de él, gracias a Dios. Y entonces Dios permitió que fuera todo tranquilo. Llegamos a una casa en medio de la nada. Esa casa parece que ya estaba, esa casa estaba planificada para eso. Yo pensé que en esa casa íbamos a dormir dentro de la casa. No, es una casa con un corredor donde todo el mundo se tuvo que quedar afuera, a dormir afuera. La casa vendían leche, compramos leche para la niña recién hecha, vendían leche, mejor dicho, vendían pan y esas cosas. Y a pesar de que estaba en la selva, en medio de la selva, ella no vendía en reales, ella vendía en dólares. Y nada, nos alquilaron también hamacas. Las hamacas salían como a $5 y a $10. Alquilamos algunas para intentar dormir. Hacía demasiado frío, un frío horrible, yo no conseguía dormir, yo era temblando del frío. Ahí nos abracamos un poco para intentar calmar el frío. Gracias a Dios, la guaguita, había poco espacio, pero mi mamá se quedó dentro con la niña y hacía un calorcito dentro de la guagua, gracias a Dios, y pudieron ellas dormir hasta como las 5 de la mañana, que a las 5 de la mañana volvimos a iniciar el viaje. Eran nuevamente Amazonas, carretera, todo era monte, no se veía más nada. Y ya lo que estábamos era deseosos de llegar realmente. Gracias a Dios el tiempo de viaje fue corto, fue yo creo que un día, yo lo vi súper corto. Llegamos hasta un punto, yo creo que fue antes del Letén o en el Letén, no recuerdo, donde tuvimos que montar, había una cola de guaguitas que se iban a montar en una patana, y la patana te cruzaba el río. Yo decía, Dios mío, yo nunca había visto cosa igual que en una patana pudiera montarse una guagua. Pues sí, ahí se montaron 3 cuadros y hasta camiones, nos cruzaron el río y yo, ay Dios mío, que no pase nada. Pero no, nos cruzaron y de ahí continuamos en carretera hasta que llegamos a un punto que se llama Letén. Ya es como que, Dios mío, ya llegamos. Era otra casa que estaba planificada para este tipo de movimiento de personas. En esa casa nuevamente volvieron a reajustar las van. Volvieron a armar equipos, quienes iban para Chile, quienes iban para Uruguay, quienes iban a continuar el viaje en Brasil. Yo en mi caso venía para Brasil, para el punto más cercano que es Boavista, y entonces nada, esperamos ahí un rato, comimos algunas cosas y nos montamos de nuevo en la van. Una vez que nos montamos en la van, pasamos por un punto donde había un guardia, nunca se me olvida. Recuerdo que el guardia hizo señas al chofer para que parara y el chofer no paró, aceleró. A esa hora todo el mundo rezando, ay Dios mío, ahora sí que nos cogen. Y nosotros con miedo, yo dije, Dios mío, ay Dios mío, si me miran para atrás, uno pierde todo, todo lo que uno vendió, todo lo que uno ha sacrificado. Y además tú no sabes cómo vas a regresar a Cuba y las condiciones en las que vayas a regresar. Gracias a Dios, él siguió ahí y fue nada más, la distancia es 1 kilómetro hasta el punto fronterizo. Yo al principio estaba un poco temerosa porque imagínate, en el punto fronterizo hay policías, pero no, gracias a Dios nos dieron una cálida bienvenida, un recibimiento. Nos pusieron el cuño, un cuño donde decía que teníamos que regularizar nuestros documentos en 8 días. Nos pusieron el cuño en el pasaporte y pronto. Una vez que nos pusieron el cuño ya estábamos más tranquilos, ya el temor se había ido. Caminamos unos 500 metros hacia un local donde íbamos a esperar nuevamente al hombre que nos iba a recoger. Y ahí estaban varias personas también. Estábamos ahí esperando a que nos vinieran a recoger. Llegó otra van con otro chofer y nos montó y nos llevó carretera completa, y ahí estábamos más tranquilos y estábamos en Brasil.
ya no había miedo, ya estábamos felices de que todo había salido bien, gracias a Dios, y nos iba a llevar hacia la casa de la persona que nos iba a recibir. Nada, fue un viaje también, creo que fue de 1 hora, no sé, yo para mí ya yo estaba relajada, ya yo estaba tranquila, ya yo no tenía que temer, hasta que llegamos ya en casa del Coyote, y ahí estuvimos 5 días esperando al esposo de mi madre, que él vivía un poco más alejado. Entonces él subió a recogernos para hacer el viaje juntos, y entonces ahí estuvimos 5 días, fuimos bien atendidos, tuvimos alimentación, tuvimos todo, ya estábamos, teníamos internet, conversábamos con la familia, ya la familia no estaba preocupada, y así estuvimos hasta que bueno, llegó mi padrastro y nos fue a recoger, y entonces iniciamos otro recorrido que fue a Manaos y en guagua, y después en Manaos sacamos nosotros viaje en avión, y fuimos de Maná a Sao Paulo, que hizo una escala en Sao Paulo, y de Sao Paulo a Maceió, que era donde realmente iba a ser nuestro destino final, y nos estaban esperando ya otra parte de la familia, que eran los hijos del esposo de mi madre, y ya nosotros nos sentíamos prácticamente en casa, nos sentíamos felices por haber logrado estar juntos. Y nada, esa fue mi historia. Hay más cositas por ahí que bueno, si después les interesa les puedo seguir contando una vez que llegué en casa del Coyote, que pasó de ahí en adelante. Pero bueno, nada, esa fue mi travesía, no hubo ningún tipo de problema, todo fue en carro, gracias a Dios, no hubo que caminar, no hubo que prácticamente nada, que hay muchas personas, principalmente otro tipo de travesías, que tienes que caminar kilómetros a pie, gracias a Dios no. Ahí en el carro donde íbamos había una muchacha que tenía un bebé de meses, hizo todo su viaje, bueno, el bebé se alimentaba del pecho, hizo su viaje perfectamente, sin tener que bajarte, sin nada, simplemente hacer tus necesidades o cosas así, pero un viaje súper cómodo, gracias a Dios, como dentro de lo que cabe, ¿no? Porque uno iba apretadito, pero bueno, no ibas caminando. Y nada, todo por un sueño, y nada, súper agradecida con este país que nos acogió tan bien, a mí y a toda mi familia, y súper agradecida con Dios que nos permitió juntarnos nuevamente y empezar una vida desde cero, intentando lograr todos nuestros sueños y estar juntos, que es lo más importante para mí. Y nada, esa fue mi experiencia, espero que les sirva a quien quiera aventurarse o quien quiera simplemente, como dicen la gente, chismear. Pues ahí está mi historia, cómo llegué a Brasil. Y bueno, esa es parte de la historia. La otra les dije que si quieren se las hago más adelante. Y nada, espero que les guste, espero que se suscriban. Y nada, esperemos más videitos de este tipo o de otro tipo, del tipo que ustedes quieran. Aquí estoy a su disposición para hacer videos para ustedes. Un besito y un placer. Los quiero.